Aunque los investigadores Joseph Wilson Swan, Thomas Alva Edison y Louis Howard coquetearon con la fibra de carbono durante la segunda mitad del siglo XIX, el primero que consiguió fabricar un material similar al que usamos hoy en día fue el físico estadounidense Roger Bacon. El método de producción que propuso en 1958 era muy ineficiente, pero consiguió apuntalar la tecnología que nos ha permitido obtener uno de los materiales más exitosos que conocemos. Actualmente, la fibra de carbono es un material muy apreciado en las industrias espacial, aeronáutica y automovilística, debido a sus sorprendentes propiedades mecánicas y su ligereza. También se usa para fabricar el casco de algunos barcos, el cuadro de algunas bicicletas de competición y las palas de algunos aerogeneradores. Incluso podemos encontrarlas en el chasis y la caja de algunos ordenadores portátiles y smartphones. No cabe duda de que es un material muy especial, capacitado para cambiar las reglas del juego en muchas industrias. La fibra de carbono que produjo Roger Bacon a finales de los años 50 apenas tenía un 20% de carbono. Además, su resistencia y su rigidez eran muy inferiores a las del material que utilizamos actualmente. Pero Bacon dio un paso muy importante hacia adelante, que fue secundado poco después por el físico japonés Akio Shindo. A principios de la década de los 60, solo unos años después del hallazgo de Bacon, Shindo logró reproducir fibras con un 55% de carbono, todo un logro para esa época. Y no mucho más tarde, el trabajo de científicos como Richard Millington, W. Watt o W. Johnson fue crucial para encontrar la manera de fabricar fibras con un 99% de carbono. El secreto consistía en utilizar un precursor, y el elegido fue el poliacrilonitrilo. Un precursor es una sustancia que resulta indispensable para la producción de otra diferente, gracias a su participación en una reacción química. Esta definición está ligeramente simplificada, pero es lo suficientemente precisa para que podamos intuir su rol sin entrar en detalles complicados. El poliacrilonitrilo es un polímero que se emplea habitualmente, entre otras cosas, para fabricar las fibras sintéticas de muchas de las prendas que utilizamos cada día. Toda la ropa en cuya etiqueta aparezca la palabra acrílico lo contiene. Un apunte breve para no dejar cabos sueltos: un polímero es una cadena de moléculas de gran tamaño, que pueden tener un origen natural, como el almidón o la celulosa, o bien sintético, como el nylon o el polietileno. La fibra de carbono suele producirse a partir de este polímero, pero lo realmente interesante es que los finísimos filamentos que lo forman están compuestos casi en su totalidad por átomos de carbono, lo que provoca que su estructura atómica no sea muy diferente a la que tiene el grafito y el grafeno. Los átomos de carbono de estos tres materiales se organizan adoptando la forma de un patrón regular hexagonal que conforma láminas. Lo que hace diferente a la fibra de carbono es que las láminas de átomos de carbono de su filamento se disponen al azar y no adoptan una estructura cristalina regular, que es lo que sucede en el grafito. Precisamente, esta es la característica que lo hace tan resistente, a pesar de que las finas hebras que componen este material tienen un diámetro de solo 5 a 10 micrómetros. Estos filamentos son tan finos que es necesario reunir varios miles de ellos para dar forma a una sola fibra o hilo de carbono. Precisamente por esta razón, resulta muy curioso que este material tenga una densidad media que oscila habitualmente entre 1,6 y 1,7 gramos por centímetro cúbico, una cifra muy inferior a los 7,85 gramos por centímetro cúbico que tiene el acero, un material con el que comparte algunas propiedades mecánicas. Esta relativa baja densidad media es la responsable de que la fibra de carbono sea ligera, mucho más, en cualquier caso, que los materiales y las aleaciones con las que rivaliza, gracias a sus atractivas propiedades mecánicas. No hay un único tipo de fibra de carbono, y tampoco no toda ella tiene la misma calidad, ni las mismas propiedades mecánicas. Hay fibras de carbono de alto módulo, que tiene un módulo de elasticidad superior a los 500 gigapascales. El módulo de Young o la elasticidad longitudinal es un parámetro que describe cómo se deforma un material en función a la dirección en la que se le aplica una fuerza. La deformación es un parámetro adimensional, lo que provoca que el sistema internacional del módulo de Young se mida utilizando las unidades que nos permitan cuantificar la tensión a la que es sometida el material. Además de su elevada resistencia mecánica a la fatiga y a la densidad, que son las propiedades en las que hemos indagado hasta ahora, la fibra de carbono apenas se ve alterada por las variaciones de temperatura, lo que le permite mantener su forma original dentro de un rango de temperatura muy amplio. También tiene una enorme capacidad de aislamiento térmico, gracias a su habilidad a la hora de absorber energía en forma de calor, y resiste sin inmutarse numerosos agentes externos que podrían degradar el material, como la humedad o la corrosión, lo que provoca que los objetos en cuya fabricación empleamos la fibra de carbono sean muy duraderos.
El atractivo de la fibra de carbono es evidente, pero este material también tiene retos muy importantes por delante, que lo alejan mucho de esa perfección que parece que hemos apuntado hasta ahora. Su hándicap más evidente es su precio elevado, que es una consecuencia directa de su complejo proceso de fabricación. Su coste depende en gran medida de la calidad de fibra resultante, pero suele ser muy superior a la de metales como el acero o el aluminio. Pero aún más importante, es que para obtenerla, es necesario invertir una gran cantidad de energía eléctrica. Sin ella no se podría someter el polímero precursor a las temperaturas necesarias para originar el proceso químico de los que hemos hablado anteriormente. En el proceso de fabricación de fibra de carbono también es necesario utilizar grandes cantidades de agua, e inevitablemente la inversión de estos dos recursos, energía y agua, contribuye a que sea un proceso altamente contaminante. Pero esto no es todo, también nos interesa saber que el reciclado de este material es muy complejo y caro. En Europa y Estados Unidos hay algunas plantas de reciclaje que han logrado reutilizar una pequeña parte de las resinas usadas para entrelazar las fibras de carbono, pero en ese terreno aún nos queda mucho por trabajar, si queremos evitar que buena parte de los desechos resultantes de su producción acaben en el fondo de los mares y océanos. Al utilizarse en la producción de un automóvil, hace que el vehículo sea más ligero, reduciéndose el consumo de combustible y minimizándose de igual manera los gases de efecto invernadero y emisiones. Unos aspectos que son positivos no solo para los propios consumidores, también para el medio ambiente. Por su baja expansión térmica, es posible que adopte muchas formas, contando con una enorme absorción de energía. El aspecto se le considera elegante y cuenta con una textura de tejido que suele dar la impresión de lujo por ese color negro brillante con el que cuenta, uno de los materiales que es importante en el presente y en el futuro próximo aumentará su presencia. Esperamos haya sido de tu agrado este video. Te invitamos a que te suscribas, que le des like y compartas, eso nos ayuda mucho. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos la siguiente semana y recuerda que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.